Vamos a tener ejercicio 1. ¿Tienen todo a mano el ejercicio 1, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El ejercicio 1, ¿sí?, menciona a la empresa Todo Digital, que se dedica a la compra de insumos informáticos, ¿sí?, y solicita el 1 de noviembre al Banco Galicia un préstamo. Entonces, ¿qué está haciendo la empresa Todo Digital? Pidiendo un préstamo bancario. Está solicitando un préstamo bancario. Está solicitando, ¿sí?, un préstamo bancario, es decir, una financiación externa a una entidad bancaria. En la misma fecha, es decir, el 1 de noviembre, el banco procede a acreditar fondos en su cuenta corriente, ¿sí? Se conviene que la devolución se efectuará a los 30 días, ¿sí? ¿Qué nos falta acá? Solo nos dice El monto y el interés. y el interés, exactamente, ¿sí? Y acá vamos a tener dos tipos de alternativas, ¿sí?, que hay que considerar. Alternativa 1. El interés pactado es del 2,04% mensual y se abonará en forma vencida. A la fecha de vencimiento de la devolución del préstamo bancario, el banco debita de la cuenta corriente el capital prestado y los intereses. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el plazo, tenemos el interés y tenemos también la información de vencida, ¿sí? ¿Qué significa eso, profe, en forma vencida? Hay dos tipos de devolución del interés o de pago del interés, ¿sí?, que puede ser de forma anticipada, es decir, que pagamos el interés antes que nos den el préstamo, o en forma vencida, es decir, al final del plazo, ¿sí?, en que se conviene la devolución. Fíjense la alternativa 2, que en este caso se acuerda el interés del 2% mensual, pero que se abonará en forma anticipada, ¿sí?, siendo debitado de la cuenta corriente, al igual que la devolución del capital del préstamo. Entonces, fíjense que ahora también tenemos otra variable que nos dice que ese interés puede ser devuelto o abonado en forma anticipada, como la alternativa 2, o en forma vencida. ¿Qué creen que significa eso entonces? En forma anticipada se paga ¿cuándo? Antes del término. Y en forma, en forma vencida. Después del término. 2.4. Muy bien. Sí. Fíjense que acá tienen, ¿sí?, la información o un cuadrito con el resto de la información que nos faltaba. ¿El plazo para la alternativa 1 y para la alternativa 2 es el mismo o no? No, no es el mismo. ¿No es el mismo el plazo? Ah, el plazo sí, el interés no es el mismo. ¿Cuánto es el plazo? 30 días. 30 30 días. días. Muy bien. Acá ya nos informan, ¿sí?, el importe del préstamo. Fíjense que para la alternativa 1 el importe nominal del préstamo es 9.800 pesos, ¿sí? Y para la alternativa 2 es 10.000 pesos. Entonces tenemos el plazo, 30 días. El importe para la alternativa 1 es ¿cuánto? 9.800. Y para la alternativa 2, 10.000. 10.000. 10.000. Denme un segundo, chicos. Les voy a compartir la pantalla, así lo vamos revisando. ¿Pueden ver bien? Sí, profe. Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Entonces acá el tipo de interés, ¿sí?, que habíamos
visto que puede ser vencido, ¿sí? O adelantado. Para la alternativa 1 es vencido, para la alternativa 2 adelantado. La tasa de interés, ¿sí? Fíjense que tenemos para la alternativa 1 el 2,04. Alternativa 2 es solamente un 2%. ¿Bien? ¿Sí? ¿Lo podemos calcular o no? No, miento, no lo tenían. ¿Cómo creen que lo van a obtener? Del capital. Tenemos el capital, tenemos el plazo, ¿y qué más tenemos? El interés. Puede ser que sea capital por razón por tiempo sobre 100 por unidad de tiempo. A ver, ¿cómo dijiste? Capital por razón por tiempo sobre 100 por unidad de tiempo. Algo así sería. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creen que calculamos entonces el interés? ¿Sí? Tenemos que el plazo es 30 días. Es decir, ¿cuánto es 30 días? Un mes. Un mes. ¿Cuánto es el capital? 9.800. 9.800. La unidad de tiempo vamos a tomarlo como un mes, ¿verdad? O como 30 días. Entonces, por 1. ¿Y qué más tenemos? La razón, que sería el interés. ¿Y cuánto es la razón? 2,4%. El interés. El interés. 0,4. Así. Por ciento. ¿Sí? ¿Y la unidad de tiempo cuánto es? El interés. ¿Cómo nos dice que es ese 2,4%? ¿Es diario, es anual o es Mensual. 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 Por 30. ¿Sí? ¿Por qué por 30? ¿Por qué 100? No, por 1. Por 1, ¿sí? Hay dos formas. O ponemos todo con días, ¿sí? Que son 30 días, y acá va a ser 30 días. O llevamos todo a un mes, ¿sí? Que vamos a poner un mes acá y un mes acá, ¿sí? Esos 100. Entonces, fíjense, ¿cuánto va a ser el interés entonces? El interés es mensual y me están prestando por un mes, ¿sí? ¿Cuánto es la tasa que tengo que aplicar? 2,04. ¿Sí? Entonces, por el capital, que es, ¿cuánto era el capital? ¿Sí? Entonces, fíjense, el interés que nos van a cobrar, ¿cuánto es? De 200 pesos. ¿Sí? Básicamente son los 9.800, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo nos está prestando? Un mes, ¿sí? ¿Cuánto es el costo por prestarme por un mes? ¿Sí? Esos 2,04, ¿sí? Por el capital. Entonces, fíjense, le va a dar 200 pesos. A ver, Valentina se perdió. ¿De dónde sacó esos 100? Ese es por una fórmula, ¿sí? Profe. Quiero explicar de manera más sencilla. El banco me va a prestar 9.800 pesos, ¿sí? Y me dice que yo se lo tengo que devolver recién en 30 días. ¿Y qué nos dice el banco?
que el costo de prestarme plata, ¿sí? Es en 30 días es de 2.04. Vamos a tomar un ejemplo. Si me prestan 100 pesos, ¿sí? Y lo tengo que devolver en 30 días, ¿sí? ¿Cuánto es el costo, ¿sí?, que me sale a mí que me presten 100 pesos para devolverlo en 30 días? ¿Cuánto me va a salir? 200 pesos más. Va a salir 2 pesos con 0,4, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener que devolver al final de los 30 días, ¿sí?, 102 pesos con 0,4. ¿Se entiende, chicos? Esto es fácil, ¿por qué? Porque tengo el interés, ¿sí?, es para 30 días, para un mes, ¿sí? Y el plazo que estamos firmando es para 30 días. Entonces, fíjense, lo que yo estoy pidiendo coincide con el plazo de tiempo del interés, es decir, los 2,04, ¿sí? Entonces, si yo tengo que pedir 100 pesos, ¿sí?, y devolverlo en 30 días, esta tasa de interés significa que voy a tener que devolver 2,04 pesos más los 100 que me prestaron. Es decir, voy a tener que devolver 102 pesos. ¿Se entiende ahí un poco más, Valentina, que estabas perdida? Muy bien, entonces, ¿qué hice para calcular que tengo que devolver 102,04? ¿Qué hice? A ver. Multipliqué el porcentaje de la tasa de interés por el capital, ¿sí? Entonces, ¿cuánto? Si acá cambio la ecuación y tengo 9.800 que me prestaron, ¿sí? ¿Cuánto voy a tener que devolver? A ver, ¿10.000? ¿cuánto? ¿10.000? 10.000, exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener los 200 pesos del interés, ¿sí?, haciendo en forma redondeada, más los 9.800, ¿sí?, que son los 10.000. Esto es el interés, este es el capital, ¿sí?, los 30 días y el interés, la tasa, ¿sí? Y acá voy a tener el capital más el interés a devolver, que son 10.000 pesos. ¿Sí? Estos pesos, ¿y cómo lo calculan? ¿Cómo calculamos ese interés? Esa formulita que hizo al costado en los 9.800 por 1 por 2. El capital, ¿sí?, por la tasa de interés. ¿Sí? Que van a ser, ¿sí?, por 2.04%. 19.992 da. Ahí te faltó ponerle el porcentaje. Ah, sí, 200 pesos. Va 200. 199.92. Exactamente. Si redondeando, vamos a dejarlo en 200 pesos que tenemos que devolver de interés. ¿Sí? Fíjense que acá la incógnita. El importe recibido al obtener el préstamo. ¿Cuánto recibimos nosotros de préstamo? 9.800. Exactamente, ¿sí? ¿Y cuánto es el importe que tenemos que devolver al final del vencimiento, es decir, a los 30 días? 10.000. 10.000. ¿Y por la qué tasa de razón? interés que pusieron. Exactamente, por estos 200 pesos que tenemos que pagar, ¿sí? ¿Por qué? Por esta tasa de 2.04, ¿sí? ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe.
¿Cuándo nos otorgaron el préstamo? El 1 de noviembre. ¿Cuándo tenemos que devengar los intereses? A fin del mes. Ujú. El 30 de noviembre. ¿Cuándo tenemos que pagar el capital? En diciembre, el 1 de diciembre. No. ¿Primero? Vencido, ¿que no? Sí, es el vencido. A fin de mes, ¿sí? A los 30 días, ¿sí? Ya. ¿Y cuándo vamos a tener que pagar los intereses en este caso? Porque dice También la a fin de mes. También a vencida. fin de mes. ¿Cuándo lo tengo que pagar? A fin de mes. Exactamente, ¿sí? Justamente porque el tipo de interés es vencido. ¿Qué quería decir vencido? ¿Cuándo se paga? A fin de mes. Al final del periodo del plazo del préstamo, ¿no? Al fin de mes, ¿sí? Que en este caso coincide. Pero es al final del plazo del préstamo. Cuando dicen que el tipo de interés es vencido, es decir, que el interés se va a pagar al el capital prestado. ¿Se entiende un poco más, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ver la segunda alternativa para refrescar un poco, ¿sí? Los cálculos. ¿Cuál era la característica de este préstamo, de esta alternativa? ¿El plazo cuánto era? El 30 préstamo, días. 30 días. 30 días. ¿Cuánto nos prestaban en este caso? 10.000. 10.000. Nos prestaban 10.000 pesos. Pero ahora, ¿el tipo de interés cómo era? Adelantado. ¿Qué Adelante. quiere decir eso? Que se paga antes de la fecha de término. Exactamente. Y acá tenemos una tasa de interés de ¿cuánto? Del 2%. El 2%. Entonces tenemos capital, 10.000 pesos, ¿sí? El 2%, ¿sí? Para 30 días. ¿Cuánto va a ser el interés? 200. ¿Lo pueden calcular? Sí. Ya. ¿Sí? ¿Ya agarraron toda la calculadora y lo hicieron? Sí, ya. Sí, son 200. ¿Cómo hicieron? A ver. Los 10.000 por el 2%. Exactamente. ¿Sobre qué? Entonces el interés va a ser de 200 pesos. ¿Y cuándo se paga? ¿Al final del préstamo o Antes del final del préstamo, digamos. Antes del... Se paga días antes del es cierre. decir, en este caso, ¿cuánto es el importe recibido al obtener el préstamo? Es decir, el 1 de noviembre, ¿cuánto voy a recibir? ¿Voy a recibir 10.000 pesos? Sí. Sí. ¿Seguro? No, me parece que es 9.800 porque paga el interés. Claro. ¿Qué decía? De forma anticipada. Fíjense, la alternativa 2 dice, se acuerda un interés pactado del 2% mensual y que se abonará en forma anticipada, siendo debitado de la cuenta corriente, al igual que la devolución del capital prestado. ¿Qué quiere decir? Que no nos dan los 10.000 pesos, sino que ya nos descuentan ese interés de forma adelantada, con lo cual, ¿cuánto es el importe que voy a recibir? 9.800. 9.800. ¿Cuánto es el importe que voy a tener que devolver al vencimiento? 10.200. 10.200. 10.200. ¿Por qué 10.000? 9.800. Claro, devolvemos 10.000. 10.000, porque a mí ya me sacaron, ¿sí?, los 200 en esta Del oportunidad, interés. ¿verdad? Ah, sí. Bien, entonces la fecha del devengamiento del interés, ¿cuándo va a ser? Acá no cambia, ¿sí? El 30 de noviembre. La fecha de pago del capital, ¿sí? ¿Cuándo va a ser? También También. al 30 A los de 30 noviembre. días. Pero la fecha de pago del interés en este caso, ¿cuándo fue? 1 de noviembre. Al momento de recibir la plata. Exactamente, ¿sí? ¿Se entiende, chicos?
Por ahí acá le quedó una duda. No voy a devolver 10.200. ¿Por qué? Porque a mí me dieron, yo pedí 10.000 pesos de préstamo. Sin embargo, me dieron 9.800. ¿Sí? O sea que ahí ya me desconté. Con lo cual, a los 30 días, ¿sí? ¿Cuánto voy a devolver? No voy a devolver ni 9.800 ni 10.200. Voy a devolver 10.000. ¿Y por qué 10.000? Porque fue lo que nos prestaron en un inicio. Exactamente. ¿Cuánto me que dieron nos prestaran realmente? 9.800. ¿Y por qué? Porque ya nos descontaron los 200 Ya pesos. pagué porque el es interés adelantado. por adelantado. ¿sí? Ya sí. Entonces acá estoy pagando, ¿sí? Los 9.800 que me dieron más los 200 que ya me descontaron. ¿Sí? En ese caso, si fuese por interés vencido, digamos, ahí sí me daban los 10.000 y todavía no me descontaban los 200, ¿verdad? ¿Quieren que probemos? A ver. ¿Qué hubiera pasado? A ver, dígame qué hubiera pasado si hubiera sido el interés vencido. ¿Cuánto sería el interés? Del 2%. ¿Sí? ¿Y cuánto tengo que devolver? 200 ¿Cuánto es el pesos. interés? 200. ¿Cuánto voy a recibir de préstamo? 10.000. 10.000. ¿Cuánto tengo que devolver al vencimiento? 10.200. Exactamente. ¿Y cuándo va a ser la fecha del pago del interés? El 30 de noviembre. El 30 del 11. ¿Se entiende ahora un poco mejor? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, chicos. ¿Qué nos pide ahora también? Nos piden, a fin de poder cumplimentar la consigna del punto 2, completar los datos faltantes del cuadro precedente, que ya lo hicimos, ¿verdad? Sí. Nos dice, efectuar la registración contable en el libro diario general de la operación del préstamo bancario en las dos modalidades, ¿sí? Es decir, con interés vencido o con interés adelantado. Para ello se debe determinar las variaciones patrimoniales, cuantificar adecuadamente y establecer su signo, vincular las transacciones con las cuentas que correspondan, relacionar las variaciones patrimoniales con la ecuación patrimonial dinámica para establecer sus débitos y créditos. Luego, efectuar las registraciones contables, clasificar según su naturaleza las siguientes cuentas: intereses negativos a devengar e intereses negativos, y determinar sus saldos al 30 de noviembre del 2020. ¿Qué creen que hay que hacer entonces? Registrar las dos alternativas, ¿verdad? La primera alternativa con interés vencido y el otro con interés adelantado. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Y? Tengo un activo que aumenta por 30.000. Empecemos a ver con la alternativa 1. Sí. Tengo un activo. Básicamente pedimos un préstamo, ¿sí? Y ya lo pedimos por... ¿Cuándo lo pedimos? El 1 de noviembre. El 1 de noviembre. ¿Y qué pasó el 1 de noviembre? Me lo prestan. Fuimos al banco, Galicia. El mismo día me lo prestan. ¿Sí? Me lo dan. Y nos prestaron. ¿Qué nos prestaron? Efectivo. ¿Y cómo lo recibí? En cuenta corriente. Fíjense, nos dice que el banco procede a acreditar los fondos en su cuenta corriente. Es decir, voy a tener un activo que aumenta, correcto. ¿Y cuál va a ser la cuenta del activo que aumenta? Banco Galicia, cuenta corriente. ¿Me dan el efectivo a mí
¿Me dan caja? No, No, lo depositan en la es cuenta. transferencia. Exactamente, lo depositan en nuestra cuenta corriente, que va a ser reflejada en nuestra cuenta Banco Galicia, Sociedad Anónima, cuenta corriente. Y acá, ¿qué teníamos? ¿Cuánto dinero nos acreditaron con la alternativa 1? 9.800. 9.800. ¿Cuánto nos acreditaron entonces? 9.800. 9.800. ¿Sí? Muy bien. Denme un segundo. ¿Tienen a mano la ecuación patrimonial dinámica? Sí, profe. A ver, ¿quién la puede escribir ahí en el chat? Esta la tienen que saber. Pues denme un segundo, ya se la escribo yo que la tengo acá a mano. Bueno, ¿y qué voy a tener después? Voy a tener, chicos. Tengo un activo que aumenta, es decir, una operación que la estoy debitando. ¿Y qué voy a tener para mi Del doble? ¿Qué lado me del falta? haber un pasivo que aumenta. ¿Y qué voy a tener? Un Un pasivo Un que pasivo que aumenta, correcto. ¿Sí? ¿Y qué cuenta voy a utilizar? préstamos bancarios. ¿No creen que es precisa, clara y homogénea? Podría acercar un poco la pantalla, se ve medio chiquito. No. Ok. Muy bien. Entonces tengo un activo que aumenta por 9.800 y ahora voy a contraer una deuda, ¿verdad? ¿Sí? Por 9.800. Hasta ahí, ¿sí? Hemos obtenido, ¿sí? Estos 9.800, ¿sí? El importe recibido al obtener el préstamo. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? registrar los intereses. Exactamente, generar el devengamiento de los intereses. Y ahora, esto ya lo saben, lo aprendieron el práctico anterior. Los intereses ya saben son. ¿Cuántos son los intereses? 200 pesos. Muy bien. ¿Y qué tenía que hacer siempre al final del mes? Si la empresa cierra, ¿sí? Hace cierres mensuales. ¿Qué debería hacer? Los intereses, deben dar los intereses. Deben dar los intereses.
Muy bien. Y ya el práctico anterior, ya aprendieron el devengamiento. Sería un ¿Qué voy a tener siempre con el devengamiento? ¿Qué les dije? Un resultado negativo. Exactamente. ¿Y cuál va a ser el resultado negativo? interés negativo. Intereses. Interés negativo de vengar. ¿Cuál es Ese interés perdido, negativo? sí. A ver, ¿cuál es la cuenta de interés negativo, de resultado negativo? Los Intereses 200. negativos. Intereses perdidos. Intereses perdidos, acá voy a tener, entonces, resultado negativo en ¿sí? El debe. ¿Y qué voy a obtener en el devengamiento? ¿Qué voy a tener que generar? Un activo que disminuye. ¿Estoy pagando esos intereses negativos? Sería un pasivo que aumenta intereses negativos. No, es el devengamiento. Generar ahora un pasivo que aumenta. ¿Sí? ¿Y cómo es la cuenta de ese pasivo? Intereses negativos a pagar. Negativos. Exactamente, esos mismos intereses, pero a pagar. ¿Sí? Entonces acá genero el devengamiento. Sí, sin embargo, ese mismo día, ¿qué pasó? Se paga. ¿Qué se paga? ¿Solo los intereses? Los intereses y el préstamo. Y el capital. Muy bien, entonces, ¿qué voy a tener? ¿Activo que disminuye, profe? Un Un pasivo que disminuye. Pasivo que disminuye. pasivo que disminuye. ¿Cuál es el pasivo que disminuye? Bancario. 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 Muy bien. ¿Por qué valor? Por los Por 9.800. 9.800. Muy bien. ¿Y qué más devuelvo? ¿Se acuerdan acá? ¿Sí? ¿Cuánto devolvía? 10.000. 10.000. Y esos 10.000 que estoy devolviendo, ¿por qué conceptos eran? Por el Por el capital y y el por qué. interés. Capital interés. Y el interés. Muy bien. Y ahora, ¿cuándo se generó el resultado negativo? ¿Se acuerdan? Pero, ahora, ¿qué voy a disminuir? Otro Pasivo. pasivo que disminuye. Otro pasivo que es Exactamente, interesante. esos intereses negativos a pagar lo voy a disminuir en 200 pesos. ¿Sí? ¿Y con qué lo pago? A caja, por Con ejemplo. transferencia también. Fíjense la consigna, ojo, con un activo que disminuye, eso no queda duda. Pero puede ser o con qué. De la cuenta corriente. Dice, Fíjense el la banco debita de la consigna. cuenta corriente. Nos dice que el banco De la cuenta corriente. procede el banco debita de la cuenta bancaria el capital prestado y los intereses. ¿Qué significa? Que disminuye Banco Sería Galicia. a Banco Que Galicia. disminuye Banco Banco Galicia. Exactamente, no disminuye la caja, sino va a disminuir mi saldo en... Disculpen chicos, voy a silenciar mi teléfono. Muy bien. Bien. ¿Dudas hasta acá? Con eso hemos finalizado, ¿sí? Fíjense, el primer asiento, ¿qué constituye o qué muestra? ¿Qué registra? Mi aumento en la La acreditación del préstamo corriente. estoy sacando, ¿sí? Es decir, el primer asiento estamos registrando el pedido del préstamo. El segundo asiento, ¿qué estamos registrando? El resultado El devengamiento de los El intereses. devengamiento de los intereses. Muy bien. Y el tercer asiento, ¿qué estamos registrando? La cancelación del préstamo. La cancelación del préstamo
tanto en el capital como en sus intereses. ¿Sí? ¿Y por qué pagamos los intereses al final? Porque es a mes vencido. Muy bien. ¿Y con qué lo pagamos? Cuenta corriente. Muy bien. Ahora hay que hacer los mismos asientos, pero con la alternativa 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, el primer asiento, ¿cuál es el asiento que hacíamos? ¿Qué registrábamos? La acreditación del préstamo. Entonces, ¿qué voy a tener si voy a tener la acreditación del préstamo? Un activo que aumenta. ¿Cuál es el activo que aumenta? Banco. Banco Banco Galicia, Galicia, cuenta cuenta corriente. corriente, 9.800. Muy bien, y ahora, ¿cuánto? ¿Sí? Recibimos 10.000, recibimos 10.200, 9.800, ¿cuánto era? 9.800. ¿Y por qué 9.800 si estoy pidiendo 10.000? Porque ya se descontaron Porque los intereses son adelantados. Muy bien, correcto, ¿sí? Entonces, voy a por 9.800, correcto, ¿sí? ¿Y qué voy a obtener también ahora? Pasivo que aumenta. Vamos a la ecuación patrimonial. Todo negativo, los intereses también. Esperen todavía, ¿qué falta? El pasivo que aumenta. Pasivo que aumenta. El pasivo que aumenta. Muy bien, ¿sí? Y ese pasivo que aumenta, ¿por qué es? Préstamos bancarios. Préstamo bancario. Ahora, ¿cuánta plata me prestaron? 10.000. 10.000, correcto, ¿sí? Me prestaron 10.000 pesos. ¿Qué me falta acá? Me falta el resultado negativo. ¿Falta qué? Intereses negativos. El resultado negativo el interés de los 200 pesos, digamos. Exactamente, ¿sí? Va a ser el interés negativo a devengar por 200 pesos. ¿Sí? ¿Cuándo voy a terminar de devengar? El 30 de noviembre. El 30 de noviembre, ¿qué ocurre? Se pagan Se los... devengan los intereses. A ver, Se pagan los intereses y el capital. No, los intereses Se paga ya el se capital. pagaron. Perdón, los intereses ya se capital no se pagaron, paga se el paga el capital. capital. El Y capital... sigue el periodo de los intereses, o sea, se cumple el plazo. se cumple el plazo de los intereses, muy bien. ¿Y qué más tengo? Se cumple el plazo para devolver el capital, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, ¿qué me falta acá? Devengar los intereses. ¿Genera el resultado negativo o todavía no? No. Ahora el 30 nos toca generar el resultado porque ahí es cuando se devengan los intereses. Exactamente, entonces tenemos el resultado negativo, ¿sí? Por los intereses negativos por 200 pesos. A intereses negativos a devengar. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, sí, profe. ¿Y qué nos falta acá? La ¿Qué devolución también del hacemos a préstamo. fin de mes? ¿Qué devolvemos? La devolución del préstamo. ¿Y cuánto devolvemos? 10.000. 10.000. ¿Y qué voy a tener entonces? ¿Una disminución de qué? Un pasivo que disminuye.
voy a tener una disminución de pasivo por los préstamos bancarios, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y contra qué? Contra un activo que disminuye la cuenta corriente del banco. Muy bien. Y por el mismo valor, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, el primer acierto que tenemos. ¿Qué hicimos? La adquisición de un préstamo, ¿sí? El devengamiento de los intereses y el pago del capital. En este momento hemos realizado el pago de los intereses también, porque es por adelantado, ¿sí? Entonces, fíjense que acá no figuran los intereses porque no están pagados. Sin embargo, acá sí me los han descontado de la primera entrega. ¿Por qué? Porque es el tipo de interés por adelantado. El 30 de noviembre se genera el devengamiento de esos intereses, ¿sí? Y el 30 de noviembre también se genera la devolución del capital. Fíjense que al final, ¿qué nos pide? Luego de efectuar las registros contables, clasificar según su naturaleza las siguientes cuentas. Intereses negativos a devengar, ¿sí? E intereses negativos. Y que determinemos los saldos al 30 de noviembre del 2020. Entonces tenemos que clasificar esta cuenta. ¿Y cómo era? Es una cuenta regularizada. Exactamente. Regularizadora de pasivo. Muy bien, correcto. ¿Sí? ¿Y cuál es la cuenta regularizadora de qué pasivo? De ¿Cuál es el pasivo que está regularizando? Pasivo que disminuye. préstamos bancarios. Préstamos bancarios. Préstamos bancarios, correcto, ¿sí? Entonces esos intereses negativos a devengar están regularizando, fíjense, ¿sí? Estos 200 están regularizando el pasivo de 10.000, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el saldo de esta cuenta regularizadora de pasivo? Acreedor. No se cancela. ¿La pueden mayorizar? ¿Se acuerdan cómo se hacía el mayor? Se cancela. Las cuentas regularizadoras se cancelan. Ahí no era así. Las cuentas regularizadoras no siempre se tienen que cancelar. ¿Cuál es la que siempre se cancelaban? Las de movimiento. En este caso sí se La cancela. cuenta regularizadora tenía la característica que regularizaba una cuenta principal, que en este caso está regularizando una cuenta principal de un pasivo, ¿sí? Que en este caso es ¿qué? Préstamo. Sí, tiene razón, me confundí. ¿Sí? ¿Lo pueden mayorizar? Quedaría con un saldo nulo. A ver, no lo sé. Acá está el mayor. Sí, en este caso sí. ¿Cómo mayorizar o no? Sí, sería un saldo nulo que
Tengo 200 en el debe y 200 en el haber. 200 en el debe, muy bien, y 200 en el haber, correcto. ¿Sí? ¿Qué tenemos que determinar? Sus saldos. Las sumas, que en este caso son 200 y 200. ¿Y qué voy a tener después? Los saldos. Los saldos. ¿Cuánto va a ser? Nulo. Muy bien. Profe, ¿no se le pone pasivo nada a interés negativo a devengar a las Regularizador regularizadoras? pasivo, sí. Ah, O podemos poner pasivo que disminuye y acá en este caso activo que disminuye. ¿Sí? A ver, ¿cuál otra cuenta nos pedían? Clasificar y determinar el saldo. Esta sí, ¿qué tipo de cuenta es? El resultado negativo. Exactamente, es lo que genera la pérdida, ¿sí? O la disminución. Y si lo tengo que mayorizar, ¿cómo va a ser? A ver. salvador sería de 200 en el debe. ¿En el haber tengo algo? No, No. Entonces, ¿mi saldo cómo va a ser? Deudor. De 200, exactamente, chicos. ¿Sí? Esto lo hicimos ¿con qué alternativa? Con la 2. Con la 2. Y si lo hacemos con la 1, con la 1, va a quedar igual. ¿Sí? 200 en el haber, 200 en el debe, ¿sí? Quedaría nulo y los intereses negativos, ¿sí? En 200. Con lo cual quedaría igual también con la alternativa 1. ¿Sí? Los mayores de esta cuenta quedarían exactamente iguales. ¿Dudas hasta acá? Hemos visto cómo registrar, ¿sí? Los saldos, la financiación externa bancaria a través de un préstamo. Entonces, el primer asiento, ¿a qué correspondía? A la acreditación. A la acreditación del préstamo, exactamente. La segunda operación, ¿Devengamiento era? el devengamiento de los intereses, correcto. Y tercer asiento, ¿El pago del capital y los intereses? exactamente, ¿sí? El pago, la devolución del préstamo que abarca los intereses, ¿sí? Y el capital prestado. Y con la segunda alternativa, ¿va a ser lo mismo o no? No. Es lo mismo, ¿sí? La primera operación es la de la adquisición del préstamo, pero en este caso, ¿cuándo voy a pagar o cuándo se me va a regularizar los intereses? Al inicio, ¿sí? Porque la liquidación del interés es por adelantado. Fíjense que yo pido un préstamo de 10.000, sin embargo me acreditan banco 9.800. ¿Por qué? Porque me están cobrando un interés negativo de 200 pesos. ¿Sí? Luego, a fin de mes, ¿sí? Vamos a generar ¿el qué?
devengamiento de los intereses. Cuando hablamos de devengamiento, ¿qué aparecía? ¿Qué aparecía? Resultado negativo. El resultado, el ¿sí? En este periodo, caso, el resultado negativo y por los intereses negativos. Y a fin de mes, ¿qué devolvemos? ¿El interés más el capital? no solamente el capital. Solo el capital, porque el interés, ¿cuándo lo cobraron? Por adelantado el primero que nos habíamos. Muy bien. ¿Dudas, chicos? No, profe. No, profe, ninguna. ¿Sí? Entonces, fíjense, de hacer esto, ¿sí? Con toda la información, con los plazos de los días, el valor del préstamo, con el tipo de interés, si es adelantado o vencido, ¿sí? Con el monto del interés porcentual. Ahí que vamos a poder obtener el interés total, el importe recibido, ¿sí? Por el préstamo, el importe a devolver al vencimiento del préstamo, y tenemos la fecha en que nos otorgan el préstamo, la fecha en que vengamos intereses y la fecha en que pagamos el capital y los intereses. ¿Bien? Entonces fíjense que aunque no lo pidan, ustedes si le dan una operación de préstamo pueden generar este cuadrito para así hacer más fácil la registración de la financiación externa de entidades bancarias. ¿Dudas, chicos? Ninguna. A ver en el chat qué dicen. Valentina, Camila, Vanessa, que no tienen audio. Franco. Profe, una consulta. En las preactivas hay una nota que dice el impuesto al valor agregado IVA alcanza las operaciones bancarias. A los fines de simplificar el desarrollo del trabajo práctico no se va a considerar el mismo. En el parcial nos pasaría lo mismo, digamos, o sea, no se va a considerar el IVA. Eso es simplemente que nos está diciendo que estas operaciones bancarias, ¿sí?, no van a generar el IVA crédito fiscal y el IVA débito fiscal, solamente para el desarrollo de este ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que el IVA, ¿sí?, el impuesto al valor agregado, está alcanzada por los préstamos, ¿sí? Entonces podríamos tener un IVA débito fiscal y un IVA crédito fiscal. Pero dice que a los fines de simplificar el desarrollo del presente trabajo práctico no se va a considerar el mismo. ¿Qué es lo que hicimos acá? Sé que en los asientos contables no hemos registrado los IVA débito y crédito fiscales. ¿Sí? Simplemente eso. Bien, gracias. Entonces, en el próximo ejercicio nos va a pasar lo mismo. No vamos a tener esta situación de desarrollo. Seguramente en las próximas contabilidades sí ya van a tener que registrar con los IVA. ¿Bien? Ok, gracias. Podemos avanzar con el ejercicio 2, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, mano. 2 minutitos. Vayan leyéndolo y ya vengo yo. Voy a traerme simplemente un vaso de agua. ¿Puede ser? Bueno, profe. Sí, profe. Muy bien, chicos. El segundo ejercicio, vamos a ver otra modalidad u otro tipo de o de financiación bancaria.
Fíjense, aparecen dos tipos de documentos. Nos dice que hay un duplicado de factura emitida por la firma Ordenados SRL al cliente J. Martínez. Cuenta de mercadería por 9.000 pesos en cuenta corriente. Hasta acá hay una operación bancaria, hay una fuente de financiación, ¿o qué es lo que está ocurriendo acá? Una venta de mercadería. Correcto, es simplemente una venta de mercaderías, ¿sí? Tenemos un duplicado de factura emitida por la firma Ordenados al cliente J. Martín por 9.000 pesos. ¿Y cómo la paga? Cuenta corriente. ¿Qué significa eso? Proveedores. Sería clientes o deudores por venta. Muy bien, ojo con eso, ¿sí? Estoy haciendo una venta, ¿sí? Entonces, si tengo una venta, no puedo tener deudores. ¿Qué voy a tener? ¿Deudores por venta o clientes? Entonces, vamos a utilizar cuentas. Sí, voy a tener deudores por venta, un activo que aumenta por 9.000 pesos. ¿Podría acercar un poco la pantalla? Gracias. ¿Se ve bien? Sí. Bien. Entonces, el 15 de noviembre tenemos una venta, ¿sí?, por 1.000 pesos que se va a generar en cuenta corriente, es decir, mi cuenta va a ser deudores por venta. Mi activo que aumenta va a ser deudores por venta. ¿Qué tengo acá? Un derecho, ¿verdad?, a cobrar estos 9.000 pesos. Fíjense qué pasa el día 20. Hay un original, ¿sí?, de pagaré de 10.000 pesos firmado por el cliente J. Martínez, que es mi deudor por venta. El día 20 de noviembre, con vencimiento el 20 de diciembre del 2020. ¿Qué pasó acá? Entró un activo que documento. aumenta. ¿A cambio de qué? Sería un activo que aumenta por los derechos a cobrar y un activo que disminuye, que se disminuye deudores por venta. Bien, entonces lo que está haciendo es cambiar el pasivo de J. Martínez. ¿Sí? Voy a tener ahora Ordenados SRL, estamos contabilizando, ¿sí?, un documento a cobrar, ¿sí?, en este caso ahora por 9.000 pesos, y voy a tener una disminución de pasivo por, ¿sí?, los deudores por venta. ¿Bien? ¿Quién se acuerda lo que era un descuento de documentos? Lo vimos en las preactivas. ¿Quién lo puede leer de las preactivas? A ver. Yo le entrego el pagaré que me dio J. Martínez, creo que es, al banco, y el banco me da el efectivo descontando los gastos y comisiones bancarias. Muy bien, correcto, ¿sí? Bueno, fíjense, a ver, les voy a leer lo que se pide de este ejercicio. Se pide registrar en el libro diario de Ordenados SL los asientos contables desde el 15 de noviembre hasta el 20 de diciembre inclusive. La empresa determina resultados mensuales. ¿Qué quiere decir que la empresa determina resultados mensuales? ¿Qué voy a hacer? Un balance. Voy a tener que Registra el resultado a fin de mes. generar los devengamientos al final de cada mes. Y se utiliza cuenta de orden para la operación de descuento de documento. Y acá, cuentas de orden. Nos tenemos que remontar al práctico número 3, cuentas y de clasificación de cuentas. ¿Quién se acuerda de lo que eran cuentas de orden? ¿Quién se acuerda? Representan los futuros hechos.
eventuales o contingentes. A ver. Bueno. Dice, determinen. Y todo aprobaron el primer parcial, ¿no? Y esto es tema de primer parcial. Representan los futuros hechos eventuales vigentes acaecidos en un momento determinado o de esa manera modificar al patrimonio. La circunstancia está condicionada a una eventualidad. Muy bien. Les dejo entonces para que repasen, ¿sí?, las cuentas de orden, ¿sí? ¿Bien? Pero bueno, vamos a avanzar porque no es tema de este práctico, pero fíjense que tienen que tener bien reforzados los conocimientos, ¿sí? Estamos en el trabajo práctico número 10, es decir, que del 9 atrás, ¿sí? Y todos los conocimientos se dan por aprendidos y entendidos, ¿sí? Es decir, que muchas veces mientras vayamos haciendo los trabajos prácticos, seguramente van a tener que remontar y repasar, ¿sí?, los conceptos que ustedes ya estudian. Así que bueno, recuerden que tienen mañana el parcial de los otros 4 prácticos, ¿sí?, y que son parte de lo que ya tienen visto para entender estos trabajos prácticos 9 y 10. Entonces, lo que nos dice es que utiliza cuentas de orden para la operación de descuento de documentos, ¿sí? Fíjense, el 30, ¿pasó algo acá? Fíjense que el punto C nos dice que el 1 de diciembre se procede a descontar en el banco. Pero el 30 hay que hacer algo. Sí. ¿Devengamiento? El devengamiento correspondiente de cada mes. Chicos, y acá nadie dijo nada, pero acá balancea este asiento o no del día 20. No. ¿Y qué falta acá? Los intereses que se Los deben. intereses. De paro. ¿Qué falta? Los intereses positivos. Ah, venga. Son positivos en este caso, ojo, ¿sí? Yo tenía deudores por venta, ¿sí? Por venta en cuenta corriente, 9.000 pesos, ¿sí? Sin embargo, el día 20, el cliente J. Martínez nos entregó un documento, ¿cuál era el documento comercial que nos entregó? Un Pagaré. pagaré, ¿sí? Pero ese documento o ese pagaré nos daba 10.000 pesos, ¿sí? ¿Ese pagaré cuándo iba a vencer? En diciembre. El 20 de diciembre. El 20 de diciembre, es decir, estoy dilatando 30 días más la deuda, ¿sí? La deuda. Pero, ¿a cambio de qué? ¿Va a ser gratis ese dilatamiento del plazo o no? A los No, intereses. a cambio de intereses. A cambio de intereses. ¿Y esos intereses qué representa para la firma ordenados ese? Un resultado positivo. Exactamente, ¿sí? Y en este caso vamos a generar un interés positivo a devengar, ¿sí? Y entonces, ¿cuándo voy a devengar el interés positivo? Si El tengo 30 de noviembre. Exactamente, sí, voy a tener intereses positivos a devengar, pero ¿por qué valor? 1.000. No, hay que hacerlo por el periodo de esos 10 días que, o sea, tiene que ser proporcional al fin del periodo. ¿Estos 1.000 por cuánto tiempo es? Por 30 días, pero finalizan el 20 de Pero acá diciembre. estoy cerrando, sí, el ejercicio el 30 de noviembre. ¿Cuántos días transcurrieron? 10 días. Transcurrieron Entonces hay 10 que días. sacar los intereses por 10 días. ¿Sí? Entonces, si yo hago los 10 días, ¿sí?, dividido 30, me
da un porcentaje de ¿qué? Del 33%, ¿sí? Entonces, si multiplico esta porción de días, ¿sí? Si de 30 días 10 transcurrieron, ¿sí? Voy a devengar solamente parte de los días que transcurrieron, ¿verdad? Que son los 10. ¿Por qué 10 días? Porque son desde el 20 de noviembre al 30 de noviembre. Son los 10 días, ¿sí? Y el simplemente va a ser el 33%, ¿sí? De esos 1.000 pesos. Entonces voy a devengar, ¿sí? Solamente el interés, ¿sí? De los 10 días. Entonces voy a tener un resultado positivo por los intereses positivos por 33.000 pesos. 333, perdón. E intereses negativos a devengar por 333. Si hago el mayor, ¿cómo quedaría la cuenta de intereses positivos a devengar? Con un saldo acreedor. ¿Sí? Tendría 1.000 pesos acá. Tendría 33,33. ¿Cuánto falta devengar? ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa el 1 de noviembre? ¿Hasta acá qué pasó, chicos? El 15 de noviembre es una venta en cuenta corriente. El 20 de noviembre, cuenta corriente. ¿Por qué? Por un documento a pagar. Y ese documento aparte me generó Un interés positivo de vengar. exactamente de 1.000 pesos. Llega el 30 de noviembre, ¿sí? Y tengo que devengar, ¿sí? La porción de los intereses que correspondan. ¿Que cuánto es la porción de intereses que corresponden? ¿Por qué tiempo? Por los 10 días transcurridos. Exactamente, ¿sí? Esos intereses positivos a devengar por 30 días. Por 30 días, ¿sí? Y simplemente entre el 20 y el 30 transcurrieron 10, con lo cual solamente voy a devengar, ¿sí? Generar el resultado positivo de esos 1.000 pesos, pero en la porción de 10 días. Lo que nos lleva a devengar 333 pesos periódicos, ¿sí? ¿Hasta acá dudas? No, profe, ninguna. Hasta acá es trabajo práctico número 9, devengamiento. Ahora sí aparece financiación externa. Y ya le había preguntado con lo que denominábamos descuento de documentos. ¿Y qué era? Que creo que Gabriela lo explicó muy bien. A ver, ¿alguien más que lo explique? Ya lo vimos en activas. A ver, chicos, descuento de documentos. ¿Qué pasaba? El documento que ahora, ese documento a cobrar, ese pagaré que tiene ordenados. Fíjense que procede a descontarlo en el banco macro. ¿Qué es lo que hizo? Él fue con un pagaré al banco. No, claro. Él nos entregó un pagaré y ese pagaré nosotros me entregó al banco y me mandó el efectivo, una cosa así. Muy No dan bien. el efectivo, pero con descuentos. ¿Qué podía etcétera. tener? Intereses, gastos y comisiones. Y fíjense que se dispone la siguiente información sobre los documentos intervinientes en la operación de descuento de documento comercial. Hay un crédito original, ¿sí? Por 8.500 de fecha 1 de diciembre del Banco Macro, correspondiente al monto neto acreditado en la cuenta corriente que la sociedad tiene en dicha entidad bancaria. ¿Qué pasó acá?
nos acreen la plata por el documento. Entonces yo le di cuánta plata. ¿Documento por qué valor? Por ¿Y 10.000. cuánto acreditaron ordenados 8.500. SRL? 8.500. 8.500, correcto. ¿Sí? Y fíjense que tenemos una nota de débito original por 600 pesos con la misma fecha por comisiones bancarias. Y otra nota de débito por 900 pesos de la misma fecha por intereses de financiación. ¿Sí? Entonces tengo 9.500 que no están restando con notas de débito. ¿Por qué conceptos? Comisiones e intereses. Exactamente. Entonces, ¿qué debería registrar el 1 de noviembre? Un activo que aumenta. Activo que Primero, un aumenta. activo que aumenta. ¿Sí? ¿Cuál es el activo que aumenta? Banco Macro S.A. cuenta corriente. ¿Y por qué valor? Por 8.500. 8.500. Por 8.500, correcto. ¿Qué más tengo en esta operación del 1 de diciembre? Un resultado negativo por la comisión bancaria. Un resultado negativo por Y comisiones bancarias con 600 pesos. exactamente. Y ¿Y qué otro más? Otro resultado negativo. por intereses Así. de financiación bancaria. De financiación bancaria. Esto los tengo que devengar. Este es el resultado negativo. Estos intereses negativos a devengar, ¿sí? Claro. ¿Se acuerdan? Son una regularizadora de qué? Pasivo. Una regularizadora del activo. Del activo o del pasivo en este caso. Del activo en este caso. Del activo, muy bien. ¿Y qué me falta acá? ¿Qué entregué descontando un documento? El documento. Por los 10.000 pesos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿sí? Vamos a hacer con las cuentas de orden, ¿sí? La registración de qué? De los documentos descontados. Exactamente. Voy a generar con cuentas de orden, ¿sí? Que se utilizan para reflejar hechos, situaciones que pueden o no ocurrir en el futuro, y estas circunstancias podrían afectar el patrimonio de ente. Si bien inicialmente no afecta el patrimonio, se informa esta posible situación que se generaría en un futuro. Puede dar lugar a usos de cuenta de bienes de tercero en poder de la organización y que deben ser devueltos o por los cuales se deben rendir cuentas. Este documento de tercero, ¿sí? ¿De qué era? Sobre una venta. Exactamente, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué me falta a mí? Falta que J. Martínez me pague ese documento comercial por 10.000 pesos, ¿verdad? Sí. Muy bien, eso es lo que estamos generando acá. Documentos descontados, 10.000 pesos, a Banco Macro, documentos descontados, otros 10.000 pesos. ¿Sí? Bienes de tercero en poder de la organización y que deben ser devueltos o por los cuales se debe rendir cuenta. ¿Sí? Es lo que hicimos acá. Tenemos que rendir cuenta de este documento descontado al banco. Chicos. Sí, tenemos que pagarlo. Claro, pero ¿cuándo? Cuando él me pague a mí lo que me debe. Muy bien. ¿Y cuándo? El 20 de diciembre. El 20 de diciembre, después de los 30 días transcurridos, digamos, que cuando se lo entregó, pasando los 30 días. Marianita, estoy en clase, ya te llamo.
Era otra colega, chicos, disculpen, tenía que entender porque no sé si se cayó la página o debe ser algo de eso. Si se cayó Moodle. Pero bueno, entonces con cuentas de orden vamos a tomar la registración de documentos descontados a macro, ¿sí? Documentos descontados. ¿Y ahora qué pasa el día 20? Hay que devengar los intereses. Ay, no, perdón. A ver. Si me gusta. ¿Qué vence el día 20? El documento. El documento y los intereses. ¿El documento qué más vence? El Los interés intereses positivo. positivos. Muy bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Devengar. En la parte de arriba, el 1 de diciembre, ¿no tiene variaciones? Son cuentas de orden. Claro. ¿Qué decía? Situaciones que reflejan hechos, situaciones que pueden o no ocurrir en el futuro y estas circunstancias podrían llegar a afectar al patrimonio del ente, ¿sí? Claro. Es decir, no la afectan. Por eso no lleva variaciones patrimoniales. ¿Qué pasa acá? A ver, nos falta leer esto. Al no haber abonado J. Martínez a su vencimiento, ¿sí? Fíjense que esta era una de las posibilidades, de que J. Martínez no pague el vencimiento, el pagaré. El Banco Macro, Sociedad Anónima, debitó de la cuenta corriente el 2012 el importe del documento, situación que la firma toma conocimiento ese mismo día. Al cuenta corriente con el resumen de los movimientos bancarios bajado de la página interna del banco. El 20 del 12 a J. Martí una nota de crédito por los intereses devengados por los mismos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba con estos intereses negativos? Los tengo que devengar. ¿Y cuál otro intereses negativos tengo que devengar? Los 333. Nos faltan los... Cierto. Exactamente, ¿sí? Pero ¿qué más me falta? Registrar. Si dice que al no haber abonado a Martínez, el banco debitó de la cuenta corriente el importe del documento. ¿Qué pasó acá? Esto es un activo que disminuye. Es un activo que disminuye. ¿Cuál es el activo que disminuye? Banco Macro, cuenta corriente. ¿Sí? Voy a tener. Dice que se debitó directamente el valor del documento descontado. ¿Cuál es el valor del documento? 10.000. Exactamente, ¿sí? Y acá tengo documento a descontar vencido, un activo que aumenta. ¿Por qué un activo que aumenta? Porque nosotros seguimos teniendo el derecho sobre el documento. ¿Sobre quién? Sobre el documento de J. Martínez. Correcto, muy bien, ¿sí? ¿Y qué nos falta? La nueva nota de crédito que se le manda por los nuevos intereses. Acá el documento descontado ya está finalizado. La operación del descuento de documentos ya está finalizada. No. Con el banco no está finalizado, no terminó. El banco no se descontó. Sí, el banco documento. no. Con el banco ya sí, ya no.
debería hacer? ¿Sí? Tendría que cancelar el banco macro documento descontado por 10.000 y cancelar también el descuento de documentos. Es decir, operaciones con cuentas de orden, ¿sí? La voy a cancelar el día 20 con el descuento del documento. ¿Sí? Sí. Quedará para el futuro, pero no es parte de este ejercicio, ver qué pasa con qué. Con el documento. Con ¿sí? A ver si lo termino de cobrar o no. ¿Sigue siendo un derecho o no? Sí. 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 Y bueno, esto es el devengamiento de intereses positivos a devengar. ¿Y ahora cuánto va a ser el saldo? Sí, acá son por los 20 días que transcurrieron y el saldo va a ser 0. ¿Bien? Chicos, ¿dudas hasta acá? A ver, primera situación, generamos una venta. Hasta ahí, fácil. Segunda situación, ¿sí? Esa venta la habíamos cobrado con cuenta corriente. Esa cuenta corriente la cambiamos, ¿sí? Por un pagaré, y ese pagaré tenía 1.000 pesos de intereses por la dilatación de 30 días de pago, ¿sí? El 30 de noviembre, cierre de mes, ¿qué debíamos hacer? Devengar esos intereses positivos a devengar, pero solamente en la porción de 10 días, ¿sí? Que era el tiempo que había transcurrido desde el 20 hasta el 30. Esos 333, ¿podría explicarme cómo lo saca? No entendí muy Muy bien. bien. ¿Cuánto era el interés de ese pagaré? 1.000 pesos. 1.000 pesos. Esos 1.000 pesos, ¿por qué tiempo era? Por 30 días. Por 30 días. ¿Sí? Ahora, el resultado, ¿sí? Negativo por ese interés, ¿sí? Al 30 de noviembre es 1.000 pesos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasó desde el 20 de noviembre hasta el 30 de noviembre? 10 días. 10 días. Entonces solamente tengo que devengar el tiempo que transcurrió, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Que son 10 días. ¿Qué voy a hacer? Voy a proporcionar, ¿sí? Los 1.000 pesos, ¿sí? Voy a hacer 1.000 pesos dividido 30 días, me da un interés diario de ¿cuánto? 33 pesos con 33. ¿Y cuántos días transcurrieron? 10. Por 10 días, claro. Y ahí dan los 330. Exactamente. ¿Sí? Fíjate. ¿Cuándo tengo que volver a devengar? ¿Al 30 de diciembre? ¿Al 20? Al 20. ¿Por qué al 20? Porque desde el 20 de noviembre al 20 de... ya han pasado los 30 días. Correcto, ¿sí? Entonces, ¿tengo que devengar los 1.000 pesos? No, hay que desvengar lo que falta para llegar a los 1.000 pesos. ¿Y Va a ser el otro porcentaje, los 20 días. Exactamente, ¿qué es esto? Bien, sus compañeros. Bien, la siguiente situación, el 1 de diciembre genero el descuento del documento, ¿sí? Viene el ordenado SRL, le entrega el documento, ¿sí? Por 10.000 pesos. ¿Pero cuánta plata le acredita? 8.500. 8.500. ¿Por qué? Porque ¿qué tenía? Gastos y comisiones. Gasto y comisiones por 600 e intereses por 900. ¿Sí? Ahora, ese mismo con cuenta de orden genero, ¿sí?
la relación de el documento descontado. Entonces hago documentos descontados a banco macro documentos descontados, ¿sí? Que es el documento que le entregamos al banco macro. Llega el día del vencimiento, ¿sí? El día del vencimiento tengo que devengar esos 900, ¿sí? O sea que el resultado negativo de los intereses de financiación, ¿sí? Se hacen efectivos, ¿sí? Y que también voy a registrar. Nos dice que el banco macro, como J. Martínez no le ese documento, directamente le debita, ¿sí? del banco macro los 10.000 pesos. Y aparece, ¿sí? el documento a cobrar vencido, que es otro, que es ese documento, ese pagaré que J. Martínez no pagó el día 20, ¿sí? genera que todavía tenga un activo o un derecho a cobrarle a ese cliente. Y por último, el banco ya se descontó el documento, ¿sí? No con el pagar en sí, porque nunca cobró la plata, sino le descontó directamente de la cuenta bancaria, en virtud de que nunca cumplió al vencimiento el pago, ¿sí? Y genera con cuentas de orden la cancelación de banco macro, documentos descontados a documentos descontados. Esos dos asientos de cuenta de orden siempre entonces cuando haya un documento descontado. Exactamente, ¿sí? Siempre que utilicemos cuentas de orden. Y voy a dejar para que los hagan y lo generemos el día jueves. Entonces tienen dos tareas para la casa para el día jueves. ¿Cuál era el primero? Repasar las cuentas de orden. No, bueno, sí, pero en el foro que iban a tener que generar, Una nueva investigar. cuenta de terceros de banco. Exactamente, tipo de financiación bancaria que no sea factoring, descubierto bancario, préstamos descontados. Y la segunda tarea para la casa, ¿sí? Para enteros, considerar que el 20 del 12 el banco nos comunica que el cliente ha cancelado el pagaré, ¿sí? Y que la empresa determina resultados mensuales y en este caso utiliza cuentas regularizadoras para la operación del descuento de documento. Ahora no realiza cuentas de orden. J. Martínez cancela el pagaré, ¿sí? En este caso, y que nos pide que utilicemos cuentas regularizadoras para la registración del descuento de documentos. ¿Bien? Entonces van a tener que hacer el mismo enunciado con las variantes de utilizar cuentas regularizadoras para el descuento de documentos y para que en este caso J. Martínez sí cancela el pagaré el día 20 de diciembre. Así que bueno, les dejo eso para que lo realicen en las casas, ¿sí? Seguramente va a ser luego que rindan mañana su parcial. Bueno, chicos, les deseo muchos éxitos en el parcial de mañana. Crucemos los dedos para que ande bien la plataforma y no la dilatemos más al examen. ¿Bien? Profe, Gracias, profe. una pregunta. ¿El recuperatorio se pasa para el lunes y el examen de promoción también? Exactamente, el de promoción Gracias, también profe. será el lunes. De todas formas, estén atentos a las comunicaciones de la plataforma, que ahí van a ser las comunicaciones oficiales. Hasta ahora es oficial, mañana, 20 horas, es el segundo. Profe, una consulta. ¿Se puede rendir el recuperatorio sin haber rendido el parcial? Sí, vas a tener ausente, con lo cual vas directo al recuperatorio. Ah, ya. Bueno, gracias. ¿No podés rendir? No, justo me coincide con otro parcial mañana, así que no. Lástima, pero no es de primer año. No es de otra carrera. Ah, bueno.
porque sí no tuvimos en cuenta que no coincide con el parcial, por eso me parecía raro. Claro, es que como era para hacer entonces como de todo así, bueno, ahora Ok. surgió esto. Bueno, chicos, muchos éxitos y hasta el jueves que viene. Gracias, Gracias, profe. profe. El jueves. Hasta la próxima. Gracias, hasta el jueves.